Agradecido al Señor por esta gran oportunidad, siempre un privilegio predicar el mensaje de la palabra del Señor y por la confianza dispensada a nuestro hermano Eduardo en este día. Bueno, el título de este mensaje es Cuidemos nuestro carácter. Ay, 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 cuidemos nuestro carácter. Hay varios textos contextuales que pedí que los pusiesen en pantalla, pero están situados básicamente en el libro de Números, Antiguo Testamento, capítulo 20. En la medida que lo vaya leyendo, van a ir apareciendo en pantalla, así que si no tiene problemas para buscarlo, no se preocupe, si no tiene Biblia en este momento. Son 4 textos contextuales y de ahí voy a dar cuenta del texto central, el que me interesa para poder desarrollar el mensaje de este día. Números 20, del 1 al 3, dice lo siguiente. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Mismo capítulo, versos 7 y 8 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versos 10 al 12. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Leo Deuteronomio capítulo 32, 48 al 51, dice lo siguiente, va a aparecer en pantalla. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Y el texto central que está en el Nuevo Testamento lo leo en Judas capítulo 1 verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bueno, son varios textos, pero me interesa el desarrollo en función del último texto leído. Hay un dicho popular que seguro todos lo conocemos y dice: lo que construyes con tu don, lo puedes destruir con tu carácter. Un aborto, hermano amado, puede interrumpir en un momento, un embarazo que ha tomado semanas y o meses de gestación. Un incendio puede destruir en horas bosques cuyos árboles han demorado años en crecer. Una mala palabra o palabrota, como suele decirse, puede resquebrajar en un instante la confianza que ha tomado tiempo desarrollar entre 2 personas. En medio de una crisis,
en un tiempo de prueba y aflicción, por las cuales todos hemos pasado o estamos pasando, la actitud será el pivot hacia un camino de confianza y esperanza o hacia una oscura confusión y fracaso. ¿Qué es o qué define a una persona en su modo de ser y estar en el mundo? ¿Qué hace que dos personas, teniendo las mismas oportunidades, una tenga un mayor grado de realización que otra? ¿Por qué, por ejemplo, en un curso de estudiantes adolescentes, unos obtienen calificaciones por sobre el promedio y otros debajo del mismo? ¿Cuál será la piedra de tropiezo que cada persona, usted y yo, debemos enfrentar y sortear cada día? En donde Dios tiene focalizada justamente su mirada y su obra de perfeccionamiento y que quiere desarrollar a plenitud en nuestras vidas. Bueno, hablamos conforme a las Escrituras del Dios de la fe, del Dios de las promesas, pero también podemos decir que Dios es el Dios de hombres y mujeres cuyo carácter Él está tratando y transformando cada día. ¿Cuán importante es el carácter de una persona? El suyo y el mío, en toda circunstancia y situación de la vida. Su carácter la define. Representa el tallado que la vida misma ha hecho en su personalidad. Es la pluma con que se escribe su biografía. Es el relato de cómo ha sido su vida. El carácter es el libro que reúne todas nuestras actitudes y conductas, nuestros dichos y todo nuestro hacer. Es la arquitectura que muestra todo lo que hemos construido, pero a su vez también muestra la solidez de lo mismo. Para una persona adulta o ya anciana, su carácter puede ser el feliz o el amargo recuerdo de sus descendientes. Es el aroma que se impregnó en las emociones de los otros. ¿Qué podemos decir, hermanos, con verdad y sin maquillaje alguno, sobre nuestro carácter? ¿Podemos decir con certidumbre que nuestro carácter es mejor que hace un tiempo atrás? Un carácter no tratado es como un árbol frutal que no da frutos, o si los da, estos son afectados por plagas. En cambio, un carácter que Dios está tratando es como lo señala el Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Alabado sea nuestro Dios. La experiencia de salvación y el nacer a una vida nueva, obras tremendamente maravillosas que hace nuestro Dios, pueden quedar truncadas si no permitimos que el Espíritu Santo trate con nosotros, y esto se centra en el carácter. Dios nos enseña a través de su palabra que tomemos con suma seriedad lo que Él hace con nosotros. Si dimensionamos las consecuencias de no sujetar nuestro carácter a la autoridad de Dios, basta con mirar la historia del ser humano, la historia de la humanidad, desde aquel momento en que Adán y Eva aparecen en el huerto del Edén hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Y las Escrituras relatan cómo fue el carácter de todos esos hombres en la historia. Los hubo desobedientes, rebeldes, obstinados, orgullosos y soberbios ante la voluntad de Dios, pero también hubo hombres y mujeres que se humillaron y obedecieron y permitieron el trato de Dios en sus vidas. Alabado sea el Señor. En la historia del ser humano, la salvación que Dios nos da a todos, como dice la Escritura, es por gracia. Es realmente una gratuidad de Dios, una dispensación del amor y la misericordia sobre toda persona humana. No hay mérito personal ni justicia alguna de parte de nosotros. Pero la administración de tan grande salvación pasa por nuestro carácter.
en tanto caminamos por fe. Los textos mencionados al principio, hermanos, nos señalan las consecuencias de no cuidar el carácter y cometer actos que desagradan al Señor. Moisés, este gran líder que Dios levantó para sacar a su pueblo, a Israel, de la esclavitud, ¿cierto?, en Egipto, enfrentó problemas muy difíciles, muy complicados en su vida, con un pueblo que era realmente obstinado, desobediente, murmurador, que no obedecía, etc. Frente a las presiones, porque todos las tenemos, es vital no perder las referencias. ¿A qué o a quién nos debemos? ¿A qué o a quién nos sujetamos? Hay ciertos actos que cometemos que pueden ser comprensibles, pero no necesariamente justificables. Moisés fue llamado por Dios. Y es interesante que no hay otro testimonio que dé la Escritura de cómo fue su relación con Dios, o la relación más profunda de Dios con él. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 34, versos 10 al 12, dice lo siguiente: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Es impresionante la vida de Moisés. Pero algo también sucedió según lo que ya hemos leído en los textos precedentes. Por lo tanto, según el grado de revelación, de entendimiento, de luz que Dios le da al ser humano, a cualquier ser humano, ya sea en el ámbito secular o en el ámbito religioso, esto lo hace más responsable en su vida de los dones y las gracias que Dios da. Por lo tanto, el temor y la prudencia deben ser lámparas que alumbren nuestra conciencia, nuestros dichos y nuestros actos, para no cometer un acto que nos traiga consecuencias dolorosas. Bendito sea nuestro Dios. Cuidemos nuestro carácter, es el título. Dios quiere tratar con nuestras vidas y esto se centra profundamente en nuestro carácter. Pensemos entonces en la siguiente pregunta en base al texto de Judas 1:9. ¿Por qué el arcángel Miguel disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés? Es muy interesante esa pregunta y es lo que justamente podamos reflexionar, ciertos puntos de reflexión, a fin de comprender con temor de Dios la importancia de cuidar nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestras vidas, nuestros corazones, y dejar que Dios en su trato soberano nos vaya moldeándonos y transformándonos conforme a sus propósitos. Bendito sea el Señor. Entonces, el primer apartado es: no demos lugar al diablo. Es fuerte, ya, quizá un título no muy atractivo, pero es algo que está en Efesios 4:27, textual. El apóstol le dice a la iglesia, a las personas: ni deis lugar al diablo. Pensemos en la pregunta entonces: ¿cómo damos lugar al diablo? Primero, la ociosidad y distracción. Ociosidad y distracción. Esto necesariamente nos lleva o nos remonta a lo que sucedió en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3. Solamente voy a mencionar algunos comentarios, no voy a leer el capítulo, pero relata la desobediencia de Adán y Eva, la caída del género humano, en fin. Quizás pensamos que los tiempos de crisis son los propicios para que Satanás intente que le demos lugar. Satanás siempre busca el momento para entrar en diálogo con la mente natural. Y aunque esto es verdad,
de los momentos de presión, de dificultad, de crisis, que uno puede tomar una mala decisión y el enemigo quiere de alguna u otra manera robar algo, intervenir o hacer cosas que nos desvíen del camino de la vida. Los momentos de tranquilidad, de ausencia de conflicto, también son muy propicios para que Satanás quiera tomar lugar. Si pensamos en la creación, Génesis 1, antes del 3, era una creación espectacular, una creación perfecta, donde había un sumo bien en todas las cosas, en todos los recursos de los ecosistemas. Era perfecto en todo. De tal modo que Génesis nos dice que Dios miraba y veía que todo era bueno en gran manera. Es impresionante. Todo marchaba a favor. No había dolor, no había enfermedad, no había angustia, no había preocupaciones por el futuro o necesidades que suplir. Dios le había dado todo en sobreabundancia a Adán y a Eva, o a esa generación originaria. Tenían todo a disposición y había una tranquilidad única en sus vidas. ¿Qué debían hacer Adán y Eva? Cuidar su estado de existencia, cuidar como Dios los había hecho, en base a un mandamiento: no coman del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y justamente la Escritura dice, por ejemplo, Génesis 2:15, que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. La versión traducción viviente dice para que se ocupara de él y lo custodiase. Entonces, ¿qué hace el diablo? No deis lugar al diablo, dice el primer punto, que tiene relación con ociosidad y distracción. Satanás busca un lugar en la mente que no se ocupa en el reino de Dios, en conocer las Escrituras, en meditar la palabra de Dios y en sus propósitos, en ocuparse en la obra que Dios nos ha dado. La ociosidad y por consiguiente las distracciones, que son hermanas que van muy bien de la mano cada día, es un campo de cultivo para que Satanás entre y tome lugar. Hoy día asistimos al Congreso Futuro, muchas charlas, y el eje es muy fuerte de estos avances tecnológicos muy ya exponenciales, y ni siquiera son avances lineales en el tiempo, sino que algo muy exponencial, crece rápidamente lo que se está descubriendo, y se calculaba o se calcula que son 6,4 horas en que las personas pasan conectadas a los celulares, y todo se está traduciendo en la vida con el celular. Y esto es un campo de cultivo fuerte, las distracciones, para que Satanás tome lugar. 6,4 horas, imagínense lo que puede hacer en la vida de cualquier persona. Entonces, en los tiempos de crisis, si la persona toma una actitud correcta, su mente se focaliza en salir de la crisis y no dará lugar a distracciones. Pero en tiempos de bonanza suele suceder, hermanos, que la persona se relaje, pierda la premura, por lo cual en lo que tiene que ocuparse, y como se dice coloquialmente, baja la guardia. Dios puso a Adán, al hombre en general, para que labrara y guardara, ¿cierto?, esa creación. Pero algo sucedió que se distrajo, que bajó la guardia. Él tenía una autoridad para administrar, una autoridad de Dios para proteger, para vivir en función de lo que Dios le dijo y del propósito. Y cuando se baja la guardia, Satanás aprovecha y se mete. Sinceramente creo que fue un error de Adán. Y no vamos a poner la mano directamente en Eva, que escuchó a la serpiente. No, fue Adán, porque a él le dijo: guarda el huerto. Se distrajo, dejó una puerta abierta y entró el diablo, la serpiente.
Y sí, fue a la parte más débil y empezó a dialogar con Eva. Entonces, muy importante, cuando Dios nos da algo, cuando Dios hace algo, cuando Dios nos da un dominio, que lo podamos labrar, cultivar, desarrollar, crecer y también custodiar, guardar nuestras vidas, guardar nuestro carácter, nuestro corazón, guardar nuestras decisiones, guardar en lo que hemos creído, en lo que Dios está haciendo, porque si no, daremos lugar al diablo. Podemos en los tiempos de bonanza, cuando todo sopla a favor, bajar la guardia y entrar en cierta ociosidad y distracciones que nos pueden afectar la vida. Satanás es muy astuto y siempre está ahí a la espera. Estaba a la espera cuando Dios hizo toda la creación y puso al sello de su creación, que es el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces es muy importante cuidar nuestra vida espiritual, nuestro carácter, en los tiempos de hoy muy difíciles, donde hay mucha presión y es fácil resbalar, descuidarse y dar lugar a las tinieblas o al mal. Romanos 8:6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Adán y Eva tenían que haberse ocupado en labrar y guardar el huerto, que representa todo lo que Dios es en la vida del ser humano y todo lo que Él quiere hacer en su vida. Dios nos ha llamado a su reino, bendito sea Dios, y ha hecho de nosotros una nueva creación. Todo aquel que abre su corazón a las palabras de Dios, Dios lo hace una nueva creación, una nueva criatura, una nueva persona. Por lo tanto, hermanos amados, ya no hay excusas para no ocuparse en las cosas que Dios nos dice que nos ocupemos. En desarrollar una vida, una relación con Dios cada día. Desarrollar la obediencia al Señor y dar cumplimiento, en especial a la misión que Dios le ha dado a su iglesia. Ociosidad y distracción. Su primer ámbito en el cual podemos dar lugar al diablo. Lo segundo, el extravío por falta de madurez. Extravío por falta de madurez. Leo 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La carta a los Hebreos, para apoyar este texto, Hebreos 5:14, el Nuevo Testamento nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces la falta de madurez es un campo de acción para dar lugar al diablo. La madurez espiritual no se desarrolla por sí sola como lo hace en cierta forma la madurez biológica. La madurez espiritual requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere hábitos, requiere rutinas. Esto se forma en base a la sumisión y obediencia a la autoridad de la palabra de Dios. El camino hacia la madurez espiritual requiere que nuestro carácter tenga anclas que nos sujeten a la voluntad de Dios. En una oportunidad en San Antonio, hace años atrás, dejaron un barco en el puerto y algo sucedió con el ancla. Cuando la soltaron, no se puso en el lugar correspondiente y quedó un poquito a la deriva. Y después el barco cayó en la costa y fue un tremendo problema. Anclas que sujeten su carácter, mi carácter, a la voluntad de Dios. Debemos tener claro eso que Dios nos dice en su palabra. Este es el camino hacia la madurez espiritual. Bueno, Satanás engañó a Eva, como dice el texto, y extravió sus sentidos. Tanto Adán y Eva deberían mantener puestos sus ojos, sus sentidos, su mente, todo su ser en Dios y su mandamiento. Debían sujetarse a lo que Dios les dijo. Por lo tanto, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios hace, nos obliga a centrarnos en eso. Porque allí tenemos que estar y perseverar y no salirnos de ese camino. Alabado sea el Señor.
La madurez espiritual es ir en camino a ese discernimiento del bien y el mal, que hoy es una crisis, hay una crisis del discernimiento de lo bueno, de lo malo, de lo que es verdadero. En fin, ya se ha hablado mucho y lo puede usted leer o ver en las noticias objetivas, como por ejemplo en las redes sociales, ¿cierto? Las noticias falsas, las mentiras corren más rápido que la verdad. Y eso es muy importante. Ya no hay un discernimiento ético, espiritual, de lo que es verdadero. Todo hoy día se traduce en las famosas posverdades, en lo que pueden provocar en aquellos que escuchan o leen las informaciones o ven ciertos acontecimientos. Es una obra de las tinieblas que busca extraviar los sentidos a todas las generaciones. Y hay un adormecimiento justamente en ese sentido. Por eso es que la madurez espiritual es ir en camino a este discernimiento. Damos lugar al diablo cuando no nos ejercitamos en este discernimiento y no permitimos que el Espíritu Santo se relacione con nosotros y nos vaya guiando a toda la verdad, que nos enseñe todas las cosas, que nos recuerde las palabras que Cristo ha hablado a nuestros corazones. Es muy importante eso, para que seamos realmente una iglesia del Dios vivo y nuestra vida esté fortalecida con el Señor. Un tercer punto, que el reloj me dice, apúrate, la ira o el enojo desbordado. Bueno, Efesios 4:26 nos dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La traducción viviente nos dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permita que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Se ha ido a dormir usted enojado por alguna situación durante el día o con alguien? Contestémonos en nuestro fuero interno. ¿Ha podido descansar en esa noche? ¿O ha salido a trabajar o a sus actividades un poquito ofuscado por algo? ¿Cómo ha sido ese día? ¿Logramos discernir el límite entre el enojo y el pecado? Bueno, el enojo descontrolado es como la crecida de un río que se desborda y destruye todo lo que está a su paso. ¿Se enojó alguna vez Jesús? Bueno, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, del verso 1 al 6, nos relata cuando Jesús purificó el templo. Relata ese otro relato. Nos relata cuando Jesús estaba en una sinagoga y sanó a un hombre que tenía seca una mano. Los fariseos, siempre al acecho del Señor, estaban esperando si lo sanaría. O sea, estaban esperando un milagro, pero que tenían otra intención en sus corazones. Y Jesús le hace una pregunta a ellos. Marcos 3, verso 1 al 6, aparece todo esto. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y el Evangelio dice que Jesús los miró a todos con enojo, pero había una profunda tristeza en su corazón por la dureza de todos estos religiosos. Y aquí el otro relato, Marcos 11, de 15 al 17. Cuando Jesús llegó a Jerusalén y usted después va al templo, echa afuera a todos los que estaban profanando el templo con negocios, que cambiaban monedas, que vendían palomas, en fin, bueyes, toro, todo. Era un negocio. Y Jesús, según nos relata la Escritura, hace un azote y echa a todos. Vuelca las mesas, las sillas, en fin. Pero él en su enojo, se sujetaba al celo de Dios, ya que él les enseñaba a todas las personas, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Por ejemplo, cuando se corrigen a los hijos, debe existir un fondo de tristeza y dolor, ya que esto es el cable a tierra de ese enojo o esa ofuscación o ese sentimiento de indignación que hay en los padres. Si esto no está, es muy probable que ese enojo finalmente obedezca a reacciones neuróticas,
a emociones descontroladas y finalmente dañará más en vez de corregir. Pensemos ahora en Moisés. A Moisés lo traicionó su enojo. Dios le dijo claramente: habla a la roca, habla para que salga aguas y para que beba la congregación. Pero ¿qué hizo Moisés? Dice Aarón, que lo acompañó. Juntaron a la congregación y dice: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces el carácter que no se sujeta a Dios siempre va a quitar o a añadir a las palabras de Dios. Va a anteponer su parecer. Se cometen o se realizan acciones que no suman, sino que restan al propósito de Dios. ¿Qué hace Moisés? Alzó su mano y golpeó la peña o la roca con su vara 2 veces. Imagínense la situación, ofuscado, enojado, tanta presión por ese pueblo que todo el peregrinaje en el desierto se quejaba, murmuraba, tantos milagros que Dios hizo a la vista de ellos y no se daban cuenta que tenían que confiar en todo tiempo en Dios y no se sujetaban a su voluntad. Y Moisés lo traicionó su enojo. Y como les decía, golpeó la roca 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación. Pero a pesar de todo, Dios tuvo misericordia porque les dio a beber a la congregación. Dios es así, Dios es fiel. ¿Cuántas veces hemos procedido imprudentemente ante situaciones en las que podríamos haber reaccionado de otra manera? ¿Cuántas veces? Yo soy el primero. Yo soy el primero. ¿Cuántas veces hemos reaccionado de una manera que, ¿por qué lo hice? ¿Para qué? ¿Por qué añadí o le quité a esto? ¿Por qué no hizo lo que tenía que hacer? Esto y punto. ¿Cuántos dolores de cabeza me hubiese evitado? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho lo que debemos hacer, pero antepusimos nuestro parecer? Bueno, la consecuencia de la actitud de Moisés fue grave, fue dolorosa. Y esto nos muestra que Dios, aunque compasivo, clemente y misericordioso, también es un Dios fuerte y celoso. Gloria al Señor. Hay que ver la totalidad de cómo es Dios con nosotros. Pero Dios nos ama y Dios quiere tratar nuestras vidas. Y no tiene sentido seguir a Cristo por temor al castigo, por temor a la perdición, por temor al infierno, no. Uno sigue al Señor por agradecimiento, porque Él nos amó primero. Él dio su vida por nosotros. Sí, somos conscientes de una tremenda perdición, de lo que hemos hecho con nuestra vida o despilfarrado nuestra vida por causa de un carácter que no se ha sujetado, que no ha hecho lo correcto, lo debido. Pero Dios quiere tratar con nosotros cada día. Alabado sea el Señor. Y Dios fue fuerte, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación, a esta tierra maravillosa, que era la figura del nuevo Edén, la tierra prometida. Alabado sea Dios, qué tremendo los propósitos de Dios, porque lo que Dios comenzó en el principio tiene que mantenerlo en el tiempo y nos lleva hacia ese lugar. Ahora hecho nueva creación en Cristo Jesús. Él es nueva creación, Él es el nuevo cielo y la nueva tierra, y en Él somos nuevas personas. Qué tremendo y maravilloso es esto. Entregar la vida a Dios es permitir que Él trate con nuestro carácter. Y si persistimos en llevar nosotros la rienda de nuestra vida, es cosa de tiempo en que vamos a tropezar con nuestro carácter. Cosa de tiempo. Ahora, la pregunta que había dicho hace un momento: ¿por qué el arcángel Miguel disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés? Bueno, el pecado le da un dominio a Satanás. Pensemos bien en eso, y a las tinieblas. Satanás se cree con el derecho de reclamar su dominio sobre la vida de una persona que está bajo pecado o que ha pecado. Para una persona, pero que no se ha arrepentido realmente de corazón de sus pecados,
que no le ha entregado su vida a Jesucristo, sí está bajo el dominio de Satanás. En una oportunidad un teólogo dijo que el gran logro de Satanás es hacer creer que él no existe, pero él actúa y se mueve y hace sus artimañas. Satanás es padre de mentira, engañador y acusador, y lo que busca es enrostrar el pecado en nuestras vidas. Por eso le llama la Escritura el acusador de los hermanos. Moisés estuvo en una situación límite. Se puso en juego su eternidad, porque Satanás se creyó con el derecho de reclamar dominio debido a lo sucedido en el desierto y a la provisión de Dios de que entrara a la tierra prometida. Y Moisés, cuando murió, fue enterrado en la tierra de Moab, como leímos al principio. No puedo ir nuevamente al texto, pero en la tierra de Moab. Moab es un símbolo de un reino de tinieblas y dominio de Satanás en las Escrituras del Antiguo Testamento. Los moabitas eran un pueblo nacido de un incesto, de una de las hijas de Lot, la mayor, con su propio padre. De ahí nacieron los moabitas y con la otra hija los amonitas, que eran enemigos acérrimos de Israel en el peregrinaje que tuvo este pueblo en el desierto. La palabra Moab significa una semilla de o del padre, y justamente la traducción da a entender que es un pueblo que surgió de un incesto. O sea, la naturaleza de ese pueblo y de lo que simboliza ahora es un dominio de las tinieblas, un dominio de Satanás. Y Moisés fue enterrado en la tierra de Moab. O sea, fue enterrado en mi dominio. Pero Dios estaba con Moisés a pesar de este error. Dios tuvo misericordia de Moisés. Y Satanás cree que tiene un dominio. Y por eso que en esa cosa ya más profunda, trascendente a la existencia temporal, cuando Moisés fue enterrado, hay una disputa eterna por el cuerpo de Moisés. Pero Dios tiene misericordia y envía al arcángel Miguel, que contendía y disputaba, porque Dios también es un Dios fiel. Y llevó a Moisés a su presencia. Pero hay algo fuerte, lo que quiero poner aquí en el corazón, es que hay una lucha espiritual. Hay una lucha en la cual cada día tenemos que cuidarnos. Y especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Primera de Juan 5:19 dice claramente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Usted y yo que nos hemos entregado a Jesucristo, y si usted está acá y no ha tomado una decisión de entregarse a Jesucristo, entréguese al Señor Jesucristo para que tenga la certeza de que usted es de Dios. Pero usted y yo vivimos en un mundo que está bajo el maligno. ¿Y dónde se mueve este diablo? Estas tinieblas. Hoy día la tecnología es como una apertura en la cual se manifiestan las cosas. Justamente el diablo, con sus distracciones, con la ociosidad mental, con extraviar los sentidos, busca tomar un dominio. Hoy día se habla de estos acelerómetros emocionales. Las reacciones pasan de un estado a otro rápidamente y se ofuscan. Y la gente entra en ira y no hay ya mediación ni reflexión alguna. Todo es violencia y palabras fuertes. Es una sociedad difícil y Satanás tiene un dominio en ese sentido. La ira descontrolada, el enojo que toma el control de nuestras emociones. Bendito sea el Señor. La ignorancia de lo que significa estar en Cristo o en no considerar sus palabras de salvación o descuidar lo que Dios está haciendo por nosotros, pone en jaque nuestra eternidad. Nosotros estamos acá en el tiempo y en el espacio, en realidad es cierto de cada uno viviendo, pero también se abre una puerta de eternidad y Dios nos habla, el Dios eterno nos habla a todos a que perseveremos y cuidemos una salvación tan grande que Dios ha dispensado mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo por nuestros pecados fue algo sumamente serio. Repito, ya que Dios no solamente nos ve ahora en este tiempo, sino que Él ve nuestra relación con la eternidad. Y podemos poner en jaque la eternidad.
si damos lugar a Satanás. Bueno, como ya he dicho, Dios tuvo misericordia de Moisés y no permitió ninguna artimaña alguna del diablo. La lucha no solo es ahora en nuestro tiempo presente, sino que hay algo que enfrentar cuando morimos y se manifiesta la eternidad. Recuerdo una predicación que hizo el obispo en los años 90 que habló justamente de la salvación y de la eternidad. Y quiso que cada persona que muere cuando abandona esta existencia temporal entra por umbrales que va pasando. Pero esos umbrales son tinieblas. Y el diablo y las tinieblas van a estar ahí. Pero ¿quién va a pasar? Yo me acuerdo textualmente lo que él dijo. ¿Quién va a pasar? Aquel que esté cubierto por la sangre de Jesucristo va a llegar al reino eterno de nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que cuidar. Que la sangre de Cristo esté sobre nosotros. Alabado sea el Señor. Como fue en Egipto. Iba el ángel de la muerte. De donde estaba la sangre del cordero pasaba. Usted cuide esa comunión con el Espíritu Santo. Cuide lo que Dios está haciendo en su vida cada día. Cuide la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por su alma. Cuídela en su vida mediante la fe en Jesucristo. A pesar de las dificultades, los problemas que esté viviendo, manténgase ahí esperando la salvación del Señor. Porque el diablo se va a mover alrededor y va a querer tomar lugar. No le dé lugar al diablo, dice la Escritura. Repréndalo porque también tiene la autoridad de Jesucristo para echar fuera el mal, para echar fuera las enfermedades, para echar fuera las angustias, la depresión, la soledad, los temores al futuro. Hoy día enfrentamos situaciones difíciles con tanta violencia, pero hay que mirarlo de la profecía, porque el Señor dijo: en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará a causa de haberse multiplicado la maldad, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Será salvo. Alabado sea el Señor. Hay que perseverar y seguir al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Un cuarto y último punto de este primer apartado es la práctica del pecado. Eso da lugar al diablo. La práctica del pecado. Hay un texto fuerte que debe resonar en nuestros corazones con temor y temblor. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, alabado sea el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Cuando el pecado que cometemos se hace una práctica, bueno, cualquier pecado que usted y yo cometamos, cualquier transgresión a los mandamientos de Dios, es altamente probable que los volvamos a cometer. Y justamente todos los hábitos comienzan con pequeños actos que se repiten hasta hacerse parte de nuestra rutina de vida. Y el pecado puede verse en este ámbito como el hábito mortal. El hábito mortal. Ya que cada acto va a ir dando lugar al dominio del diablo. Pero Dios es bueno. Gloria al Señor. Porque Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Si usted no se ha arrepentido de corazón y ha confesado a Jesucristo, tiene que hacerlo hoy. Hoy es día de salvación para su alma. Hoy es día que le entregue su vida a Jesucristo y salga de este dominio. Como dice el texto que leímos hace un momento, que el mundo entero está bajo el maligno. Cristo apareció para deshacer estas obras y romper todo dominio de las tinieblas y el mal sobre nuestras vidas. Terminó con el pecado, lo quitó de en medio, alabado sea el Señor. Lo quitó de en medio y podemos ir a la presencia de Dios. Poder recibir la vida abundante que Cristo nos quiere dar cada día. Quitó el dominio de las tinieblas. El camino siempre es la confesión y el arrepentimiento de pecados,
volviendo el corazón una y otra vez, corazón, mente y voluntad, a la voluntad de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. No deis lugar al diablo entonces. La ociosidad y distracción, el extravío a causa de la falta de madurez, esa ira o enojo desbordado y la práctica del pecado. Y en segundo ámbito, para ir cerrando, entreguémonos al trato de Dios. Entreguémonos al trato de Dios. Cuando el apóstol Pablo dio testimonio de su conversión a Jesucristo, el libro de los Hechos relata un texto muy importante para corroborar todo lo dicho anteriormente. Hechos 26, 18, él cuenta lo que el Señor le dijo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Eso le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pablo, Saulo de Tarso en ese momento, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En la conversión ocurre un cambio radical. Se pasa de las tinieblas a la luz. Es un salto cualitativo. Se pasa de las tinieblas a la luz. Cuidado con ese mensajito, es que estoy en proceso de ir a la luz. No, se pasa de las tinieblas a la luz. Es así. Bendito sea el Señor. Y de la potestad de Satanás a Dios. Es que me cuesta el señorío de Cristo, es que me cuesta esto. No, pasaste de la potestad de Satanás, del dominio de Satanás, a la potestad, a la autoridad soberana y eterna de Dios en el corazón, del señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Así es un abrir y cerrar de ojos. La conversión es entregarse al trato de Dios, permitiendo que forme nuestro carácter conforme a sus propósitos. Miremos la conversión como un caminar con Dios. Si es válido decir, bueno, yo me convertí a Cristo tal fecha. No, miremosla como un caminar con Dios. En el día a día que Dios por gracia nos da. Como era el relato del Génesis, fue la tarde y la mañana un día. Así debe ser cada día. La tarde y la mañana de su tiempo, camino con Dios, conversión, me entrego al trato del Señor. ¿Y cuál es la medida de lo que Dios quiere formar? La medida de Dios es su propio Hijo. Gloria al Señor. Por lo tanto, frente a tal verdad, frente a lo que Dios quiere hacer, no podemos conformarnos y amoldarnos a cómo estamos hoy, aunque se sienta bien, aunque se sienta tranquilo, tranquila, en paz, igual no puede conformarse a eso, porque la medida de Dios es su propio Hijo. Alabado sea el Señor. Y justamente Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito sea el Señor. En conclusión, ¿cómo Dios forma nuestro carácter? Dios centra todo su trato en formar la obediencia, como el principio fundante de un carácter que aprende a sujetarse a la voluntad de Dios. Las experiencias humanas vitales son contextos vivenciales que Dios usa para perfeccionar su buena obra en nosotros. Gloria al Señor. Una persona que no permite el trato de Dios en su vida solo va a cosechar un carácter que va a ser su propia piedra de tropiezo. Las Escrituras nos advierten que debemos cuidarnos y no dar lugar al diablo. Y justamente el pecado siempre va a ser una puerta que se abre al enemigo de la fe y quiere tomar dominio. Pero Cristo murió por nuestros pecados. Él nos libró de este dominio, de esta potestad, de una existencia ajena de la vida de Dios. El caminar con Dios, permitir que Él trate con nosotros, porque su propósito es la medida que es su propio Hijo.
su Hijo, bendito sea el Señor. Esa medida nos llama diariamente a usted y a mí a no conformarnos y a entregarnos al Señor, a poner nuestra fe y mirada en Jesús e ir en pos de Él. Bendito sea el Señor. Hoy el Espíritu Santo, hermanos, pone delante de nuestra conciencia y voluntad la medida de la estatura de Cristo. Vale decir, su vida, sus palabras, su llamado, su total entrega por todos nosotros. Y nos interpela a lo más profundo del corazón. Y nos llama a examinarnos, a ver cómo estamos en nuestra vida, cómo estamos en la fe, cuán resuelto estoy a que Dios haga su obra en mi vida. La medida de nuestro carácter es la medida de lo que permitimos a Dios, es la medida de nuestra entrega al Señor, es la medida de nuestra obediencia. Y frente a eso no hay límites. Gloria al Señor. La medida del pecado y del diablo mismo es el conformismo y el acomodamiento. Para decirnos, quédate como la multitud que rodeaba a Jesús, pero no vayas un poco más al interior para ser un discípulo de Él. No podemos desestimar la medida de Cristo en la cruz. Gloria al Señor. Ya que su obediencia hasta la muerte, su entrega por amor a nosotros, nos señala la medida a la cual aspirar cada día mientras caminamos por fe en el llamado de Dios, perseverando y esforzándonos a entrar, como ya se nos habló, con fuerza por la puerta estrecha, en donde, y no hay otro lugar, se forja el carácter de Cristo en nosotros. En la puerta estrecha y en el camino angosto. Ahí Dios nos forja el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y esa siempre será nuestra medida a la cual debemos ir en pos de ella cada día. Alabado sea el Señor. Quiero invitarles a orar. Pongámonos en pie. Y puede